Buenas noches, siendo las 7:40, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a este webinar. Somos el grupo número 3, asesorado por el doctor Néstor Vega Yuil. Hoy abordaremos el tema grapadoras motorizadas en la disminución de fugas anastomóticas en la cirugía colorectal, enfatizando su impacto y seguridad en los resultados quirúrgicos. Como primer punto tenemos la tabla de contenido. Vamos a hablar acerca de las anastomosis colorectales, su definición, los tipos de grapadoras en cirugía colorectal, evidencia clínica, mecanismo de reducción de las fugas anastomóticas, impacto en complicaciones, ventajas. Vamos a dar unos casos clínicos y por último las conclusiones. Como primer punto, la introducción un poco hacia el tema de las anastomosis colorectales. Estas son unas técnicas esenciales en la cirugía digestiva que consiste en la unión de dos extremos intestinales tras la resección de una porción, ya sea del colon o del recto, para restaurar lo que es la continuidad intestinal. Esta práctica tiene una gran relevancia porque permite la conservación funcional del aparato digestivo y mejora la calidad de vida del paciente y sobre todo en cirugía de cáncer colorectal y patologías benignas como las enfermedades benignas como la enfermedad inflamatoria intestinal o la diverticulitis. ¿Cuál es la importancia de la anastomosis colorectal? Pues que es fundamental para evitar colostomías permanentes y para mantener la funcionalidad intestinal. Como todos los procedimientos, esto puede tener riesgos asociados. Entre estos, las complicaciones más frecuentes son las fugas anastomóticas, el sangrado, sepsis abdominal, hilio postoperatorio y lesión de órganos adyacentes. La fuga anastomótica es como la complicación que vamos a abordar en este webinar y es la complicación más temida, con una incidencia entre el 3 al 15%, y aumenta la mortalidad, la estancia hospitalaria y la necesidad de reintervención. ¿Cuál es el impacto clínico de las fugas anastomóticas? Esta se asocia a una mortalidad intrahospitalaria significativa y conlleva mayor morbilidad, reintervenciones y estancia hospitalaria prolongada. Además, impacta en la calidad de vida del paciente, la posibilidad de recidiva tumoral y aumenta los costos hospitalarios. Los factores de riesgo para estas fugas anastomóticas son las técnicas quirúrgicas, la vascularización, la extensión de la sutura, comorbilidades y volumen sanguíneo intraoperatorio. Bien, antes de entrar como tal en el papel de las grapadoras motorizadas en la disminución de la fuga anastomótica, debemos saber qué es una fuga anastomótica. Y bueno, no existe una definición universalmente aceptada de fuga anastomótica en ningún segmento del tracto gastrointestinal como tal, pero sin embargo, en el 2010 el International Study Group of Rectal Cancer, ellos propusieron o la definieron como un defecto en el sitio anastomótico que conduce a una comunicación entre los compartimientos intra y extraluminales. Y con base a la definición anterior, en el 2015, otro grupo de investigadores definió fuga anastomótica como un defecto de la integridad en una unión quirúrgica entre dos vísceras huecas con comunicación entre los compartimientos intra y extraluminales. Entonces, esta fuga anastomótica, según la gravedad y presentación clínica, se permite clasificar en tres grados, ya sea A, B o C, siendo el grado A aquellas fugas que se manejan sin una intervención invasiva, el grado B aquellas que se manejan con una intervención invasiva distinta a la intervención quirúrgica anterior, y la C son aquellas que requieren una intervención quirúrgica repetida y a menudo una derivación. Siguiente. Bien, en cuanto a la incidencia de fuga anastomótica en cirugía colorectal, bueno, la incidencia reportada en la literatura no ha cambiado significativamente en las últimas décadas a pesar de las constantes mejoras en las suturas que son grapadas o manuales. Entonces, bueno, la incidencia que se reporta de fuga anastomótica en cirugía colorectal, ella oscila aproximadamente entre el 2,8 y el 30%, de los cuales el 75% ocurre en la anastomosis rectal, debido a que cuanto más distal sea la anastomosis, mayor será la probabilidad de fracaso. Entonces esto resulta en una tasa de mortalidad de 2 a 16% y una tasa de morbilidad de 20 a 35%. En cuanto a los factores de riesgo, aquí tenemos una tabla que
nos resumen principalmente los principales, perdón, factores de riesgo asociados a fuga anastomotica. Entonces, están agrupados según el momento en que actúan, ya sea pre, intra y postoperatorio, y según si son modificables o no. En cuanto a los preoperatorios, incluyen, como podemos ver, condiciones del paciente que pueden optimizarse antes de la cirugía, como lo es el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad y malnutrición, que son factores que van a afectar la cicatrización y la perfusión tisular. Están los intraoperatorios, que, bueno, aquí se concentran muchos de los determinantes más importantes, que entre ellos está la vascularización de los segmentos digestivos, que es muy fundamental para una adecuada perfusión del sitio anastomótico. Y también ahí está encerrado en rojo lo que es el tipo de sutura, que puede ser manual o mecánica. Y este punto es especialmente relevante para nuestro tema, que son las grapadoras motorizadas, ya que buscan ofrecer una presión uniforme y constante, disminuyendo la tasa de error humana o la variabilidad humana que está presente en las suturas manuales o las grapadoras convencionales. Al lograr un cierre más homogéneo y preciso, se va a mejorar claramente la integridad del sellado y se reduce el riesgo de fuga anastomótica. Tipos de grabadores que pueden utilizar. Y aquí es importante mencionar no solamente las motorizadas, sino todas las que tenemos disponibles y no profundizar tanto en especificaciones técnicas del fabricante y eso, sino los distintos tipos generales. Como primero tenemos las grapadoras lineales, eh, que pueden ser de tipo cortante o no cortante y generalmente se utilizan para formar conexiones planas. Es decir, por ejemplo, eh, eh, pouch o muñones también en cirugías rectales, anastomosis laterolaterales, como la que tenemos aquí en la fotografía de abajo. Y a diferencia de la siguiente, por favor, que son las grapadoras circulares, que estas sí están diseñadas para formar anastomosis de tubos, ¿no? Conectar dos extremos de un tubo. eh, Estas tienen distintos niveles de grapas, generalmente dos o tres, y lo que se utiliza principalmente en anastomosis colorectales o también en anastomosis coloanales, ¿no? También cabe mencionar que las grapadoras circulares, a diferencia de las lineales, sí pueden ser motorizadas, mientras que las lineales suelen ser generalmente planas. Siguiente, por favor. Ahora, en las grapadoras articuladas, que estas generalmente sí suelen ser motorizadas, si vemos en la fotografía de arriba, el mango que se utiliza para disparar las grapas se ve como más sofisticado, más fino, y es una grapadora que también está generalmente diseñada para cirugías laparoscópicas, en donde tenemos de 2 a 3 cartuchos, que puede ser cortante o no cortante, y estas están diseñadas para tener un mejor alcance en zonas de difícil acceso, como por ejemplo la pelvis. Son más ergonómicas y tienen otras ventajas en comparación con las no mecanizadas. Siguiente, por favor. En donde por un lado en las grapadoras manuales tenemos que el cirujano es el que va a manejar completamente la cadencia y secuencia de disparo de estos cartuchos. Y esto predispone a muchas limitaciones, como por ejemplo variabilidad en la fuerza del disparo, que es operador dependiente. También que esto predispone a una variabilidad en la consistencia de la compresión del tejido. Hace falta que el cirujano tenga una técnica precisa para alinear y poder eh, anastomosar correctamente las distintas porciones del tubo a unir. Y esto en cirugías largas también puede predisponer a fatiga. Siguiente, por favor. En las grapadoras motorizadas, muchas de las ventajas que presentamos es que por un lado presenta un sistema de motor eléctrico o electroneumático que se va a encargar completamente de la secuencia de disparo, y además de esto tenemos sistemas electrónicos que se encargan de regular y en ocasiones brindar una retroalimentación para que eliminemos el error humano y podamos tener disparos más consistentes, controlados, uniformes, evitar lesiones
ya que por lo general está diseñado para regular el tema de presión. eh, y esto, siguiente por favor. Esto es de suma importancia ya que algunas de las ventajas que presentamos en temas de seguridad es que por un lado tenemos una compresión y precompresión más homogénea en donde hay un mayor control que permite que el tejido que está siendo anastomosado eh, pueda llegar a cicatrizar de una mejor forma. eh, También tenemos que la formación de la grapa va a ser más homogénea. Está completamente regulada la velocidad y la fuerza de formación de la grapa de cuando se disparan los cartuchos. Y esto hace que sea mucho más óptimo a la hora de unir el tejido, ¿no? Esto también supone un menor riesgo de trauma. Y finalmente, como mencionaba, también una reducción de los errores humanos que es uno de los principales motivos por el que tenemos este sistema completamente automatizado y motorizado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que vendrían siendo los estudios comparativos entre las grapadoras manuales versus las motorizadas. Y bueno, en los últimos años varios estudios han evaluado las grapadoras motorizadas frente a las manuales convencionales en cirugía colorectal, con especial interés en la seguridad y en la tasa de la fuga anastomosis. Y los estudios más relevantes incluyeron ensayos clínicos controlados, series multicéntricas y análisis de cohortes. Y entre ellos se destaca el estudio multicéntrico de Chen y Coles, que se realizó en 2023 y que incluyó más de 380 pacientes sometidos a anastomosis colorectales con grapas motorizadas o manuales. Y los resultados básicamente mostraron tasas de fugas similares entre ambos grupos, aunque las motorizadas redujeron el tiempo de anastomosis y variabilidad operatoria. También se observó además una mejor consistencia en la línea de las grapas, atribuidas al disparo automatizado y también a la fuerza constante de compresión. Otros estudios observacionales y series clínicas, especialmente realizados en Europa y en Asia, han reportado tendencias hacia menores tasas de fugas y sangrado anastomótico con las grapadoras motorizadas, sobre todo en la anastomosis baja o técnicamente complejas, donde la precisión del disparo juega un papel crítico. No obstante, aún existe una heterogeneidad entre los resultados y muchos trabajos son retrospectivos, por lo que los datos lo tendríamos que interpretar con bastante cautela. Siguiente. Ok, ahora, la reducción de las tasas de reducción de tasas de fuga, vamos a hablar de sus cifras y hallazgos principales. Las fugas anastomosis continúan siendo de las complicaciones más temidas en las cirugías colorectales, coincidencias reportadas entre el 5 al 15%, dependiendo del tipo de cirugía, localización de la anastomosis y la experiencia del equipo quirúrgico. Y los estudios que comparan las motorizadas versus las manuales han reportado bastantes hallazgos principales, como la reducción absoluta de la tasa de fuga entre el 2 y 5% en varios estudios observacionales. También algunos análisis multicéntricos de la vida real, como se dice, describieron reducciones relativas del 60 a, al 70%, aunque con posible sesgo de selección. Y el estudio de metaanálisis más reciente, realizado entre el 2024 y 2025, concluyó que las motorizadas se asocian a una disminución estadísticamente significativa del riesgo de la fuga, con odds ratios que oscilan entre el 0,55 y el 0,75 de, frente a las grapadoras manuales. Y también se documentó un menor sangrado anastomotic y reducción leve, pero significativo del tiempo quirúrgico total. En conjunto, estos hallazgos respaldan la disminución de la variabilidad por fuerza de disparo y la compresión uniforme sobre los tejidos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión de metaanálisis y estudios multicéntricos. Eh, los estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas publicados entre el 2023 y 2025 refuerzan el interés de las grapadoras motorizadas.
El metaanálisis de Otani, publicado en 2024, que incluyó más de 2.000 pacientes, mostró que las motorizadas reducen significativamente la incidencia de fuga anastomotica y sangrado postoperatorio, sin aumentar complicaciones generales ni costos operatorios de forma significativa. También la revisión sistemática de Martín Arevalo, que se realizó en 2025, integró 10 estudios comparativos y encontró una reducción global de alrededor del 40% en riesgo de fugas al utilizar las grapadoras motorizadas, con un riesgo relativo combinado odds ratio de 0,60. Y los estudios multicéntricos asiáticos y europeos han confirmado que además de la posible reducción de fugas, las motorizadas mejoran la reproductividad de disparo y disminuyen la fatiga operatoria, lo que puede tener un impacto bastante significativo en la precisión quirúrgica en procedimientos que son demasiado largos o que se realizan en espacios anatómicamente estrechos. Sin embargo, los autores enfatizan que la evidencia aún no es definitiva. La mayoría de los ensayos disponibles tienen muestras limitadas o falta de laterización, por lo que se requiere un poco más de estudios de gran escala para establecer unas conclusiones sólidas. Bien, a continuación les hablaré sobre los mecanismos que explican la disminución de fugas anastomóticas utilizando las grapadoras motorizadas. Como ya han mencionado mis compañeros, las grapadoras motorizadas reducen significativamente las fugas anastomóticas mediante la optimización de varios factores técnicos críticos, entre los cuales destacan la consistencia en la presión de cierre y corte, la disminución de errores humanos y una mejor perfusión tisular y sellado uniforme. Siguiente. Aquí les presento un cuadro donde describo los mecanismos, el aspecto técnico diferenciador, los beneficios obtenidos y datos y evidencias claves que validan o resaltan estos mecanismos. El primero tenemos la consistencia de la presión de cierre y corte. Esto se da gracias al sistema de compresión automatizada, el cual nos permite ciclos de compresión, espera y verificación, el cual utiliza una tecnología 3D con grapas en formación B escalonada, lo cual permite una mayor área de superficie. Esto permite una disminución de daño tisular por compresión excesiva o insuficiente, como se vería en las grapadoras manuales. También permite una distribución uniforme, menor variabilidad interoperatoria, lo cual se traduce en un 61% en el aumento de presión antifuga, un 47% de disminución en la tasa de fugas bajo presión y un 97% de reducción en la fuerza de disparo necesario. El segundo mecanismo implica la reducción de errores humanos. Esto se logra gracias al disparo con un solo botón, a diferencia de las manuales, también la ergonomía y la estabilidad en la aplicación y la automatización que elimina la variabilidad técnica en el cierre y disparo, lo cual minimiza movimientos indeseados, estandariza el procedimiento y reduce el riesgo de error técnico humano. Se han logrado pruebas de fuga positiva en 1,5% para el caso de las motorizadas, comparado con un 8% de fuga positiva en el caso de las manuales, con un odds ratio de 6,74 en pruebas de fugas negativas a favor de las motorizadas. Todo esto en comparación de las grapadoras manuales. Y por último, tenemos la mejor perfusión tisular y sellado uniforme. Esto gracias a la tecnología de superficie de agarre, la cual permite un 33% de disminución en la fuerza de compresiva y trauma y un 94% de aumento en fuerza de agarre, logrando una formación uniforme de grapas, lo cual preserva la arquitectura vascular y el flujo sanguíneo, facilita la cicatrización óptima y el sello hermético en toda la circunferencia. Se han obtenido 7,4% de aumento en la perfusión de la región grapada, un 62% de reducción en malformaciones y un 97,2% de grapas óptimamente formadas en tejido grueso. Ok, las grapadoras motorizadas han demostrado un impacto clínico importante en la reducción de las complicaciones postoperatorias en la cirugía colorectal. A diferencia de las grapadoras manuales,
Estos dispositivos aplican una compresión tisular constante y uniforme, como mencionaron mis compañeros, con una fuerza de disparo controlada. Esto mejora la hemostasia, disminuye el trauma y hace que el sellado sea más estable. Estudios multicéntricos como Okashi en 2022 han mostrado que el uso de grapadoras motorizadas reduce el sangrado anastomótico entre un 35 y un 50% y que la tasa de reintervención por sangrado baja del 5,6 al 2,4%. Esto significa menos reintervenciones intraoperatorias y menos pérdida sanguínea, lo que se traduce en una cirugía más segura, más segura y controlada. También se ha observado una menor incidencia en los abscesos pélvicos y de necesidad de ostomías de rescate. Gracias a la compresión homogénea y mejor sellado, el riesgo de contaminación o fuga se reduce notablemente. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Surgery en el 2024 reporta una reducción del 4 al 6% en abscesos postoperatorios y hasta un 60% menos de ostomías de rescate comparado con grapadoras manuales. Siguiente. En cuanto a la recuperación posoperatoria, las grapadoras motorizadas producen menor trauma tisular y preservan mejor la perfusión de los bordes, lo que favorece a una cicatrización más eficiente. Y los pacientes pueden reiniciar la vía oral unas 24 horas antes y su estancia hospitalaria se reduce en promedio entre 0,8 y 1,5 días. En conjunto, estos resultados muestran que la tecnología motorizada no solo mejora la técnica quirúrgica, sino que también reduce la morbilidad y acelera la recuperación del paciente, aportando un beneficio real en la práctica clínica diaria. Siguiente. Ahora pasemos a uno de los aspectos más importantes en términos de eficiencia quirúrgica, la reducción del tiempo operatorio, con el uso de grapadoras motorizadas. Bueno, en comparación con las grapadoras manuales, varios estudios observacionales y algunos metaanálisis han mostrado que el tiempo total de engrapado tiende a ser menor en un promedio de unos 10 o a 15 minutos menos, gracias a que las secuencias de disparos son más consistentes y requieren menos ajustes intraoperatorios. Esto se da principalmente por tres mecanismos. Primero, el disparo motorizado es uniforme, lo que elimina gran parte de la variabilidad dependiente del operador. Esto corta el tiempo de cierre y reduce la necesidad de reintentos o reposicionamientos de la grapadora. Segundo, el movimiento axial del dispositivo durante el disparo es significativamente menor. Se ha reportado hasta un 37% menos comparado con las manuales, lo que facilita mantener una línea de grapas estables, especialmente en anatomías profundas o pélvicas. Tercero, la transición entre las fases es más fluida. Al no tener que ejercer fuerza manual sobre un gatillo, el cirujano puede mantener la precisión y estabilidad durante todo el procedimiento, incluso en resecciones prolongadas. Todo esto no solo impacta en minutos ahorrados, también tiene un efecto indirecto positivo. Una cirugía más corta reduce la exposición anestésica, el riesgo de hipotermia, la pérdida sanguínea y por ende las complicaciones postoperatorias. Ahora bien, es importante considerar que la ventaja temporal puede variar según la experiencia del equipo y la curva de aprendizaje con este tipo de dispositivos. Aunque la reducción de tiempo sea moderada, cobra especial relevancia en recesiones bajas o complejas, donde la anastomosis suele ser el punto más crítico del procedimiento. Y finalmente, aunque el costo inicial del dispositivo motorizado es mayor, varios análisis de costo-efectividad han mostrado que se compensa con una menor tasa de complicaciones y reintervenciones. Siguiente. Además, otro punto clave en la eficiencia quirúrgica es la ergonomía y la facilidad de uso del dispositivo. Bueno, las grapadoras motorizadas están diseñadas precisamente para reducir el esfuerzo físico durante el disparo y optimizar la comodidad y la precisión del cirujano. Esto tiene un efecto directo tanto en la seguridad del procedimiento como en la consistencia de los resultados. Desde el punto de vista técnico, ofrecen varios beneficios importantes, como primero, la fuerza de disparo se reduce significativamente. Al ser motorizadas, pueden requerir hasta un 60% menos de fuerza manual en comparación con las grapadoras tradicionales. Esto evita la fatiga muscular y mejora el control del instrumento, especialmente en procedimientos prolongados. Segundo, el disparo es mucho más estable y controlado.
En las grapadoras manuales, el cirujano debe ejercer una fuerza de agarre cercana a los 30 kilogramos, lo que genera micromovimientos y desplazamientos del cabezal durante el disparo. En cambio, el sistema motorizado minimiza ese movimiento distal y mantiene una alineación más precisa de la línea de grapas. Tercero, su diseño compacto y balanceado. Permite una mejor maniobrabilidad dentro de la pelvis, algo fundamental en pacientes con anatomía desafiante como pelvis estrecha, obesidad o fibrosis postradiación. Y cuarto, cuando hablamos de recesiones bajas o anastomosis difíciles, estas ventajas se vuelven aún más críticas. En anastomosis rectales profundas, donde el acceso es muy limitado, la grapadora motorizada facilita una alineación precisa, reduciendo el riesgo de torsión o deslizamiento del tejido. Además, disminuye la manipulación del recto distal, lo que preserva mejor la perfusión marginal, sobre todo en tejidos irradiados o frágiles. Y por supuesto, en espacios confinados como la pelvis estrecha, un disparo estable evita movimientos bruscos que podrían causar sangrado o incluso una fuga anastomótica. Y aunque el impacto exacto depende de la experiencia y la complejidad del caso, los mayores beneficios se observan precisamente en resecciones bajas y escenarios anatómicos desafiantes. Siguiente. Ahora les presentaremos un caso clínico que muestra cómo el uso de grapadoras motorizadas en cirugía colorectal, aunque no es la única opción, ofrece beneficios importantes para disminuir el riesgo de fugas anastomóticas y mejorar la seguridad y precisión del procedimiento en general. Se trata de una paciente femenina de 67 años con antecedentes de diverticulitis sigmoidea recurrente. Su último episodio correspondió a una diverticulitis Hinchis 2 con absceso pericólico que se manejó con drenaje percutáneo y antibióticos. Una vez resuelto el cuadro agudo, se programó una resección laparoscópica de colon sigmoide con anastomosis primaria laterolateral. El objetivo era resecar el segmento afectado y restaurar la continuidad intestinal sin colostomía. Durante la cirugía se identificó un tejido inflamado y friable con adherencias densas. Tras liberar el colon y delimitar los márgenes de resección, se realizó la sección proximal y distal utilizando una grapadora lineal motorizada. Posteriormente, se confeccionó una anastomosis laterolateral entre el colon descendente y el recto proximal. Para ello, se realizaron dos pequeñas enterotomías en las paredes adyacentes, se introdujo grapadora lineal motorizada y se disparó, creando una unión amplia y uniforme. El orificio de entrada se cerró también con una carga lineal, asegurando una línea continua de grapas. Antes del cierre se evaluó la perfusión con verde indocianina, confirmando una irrigación adecuada en ambos extremos. La prueba de fuga con aire bajo agua fue negativa y la paciente evolucionó sin complicaciones, no presentó fiebre y el tránsito intestinal se restableció al tercer día y fue dada de alta al quinto día posoperatorio. Siguiente. Este caso nos muestra cómo las grapadoras lineales motorizadas facilitan la confección de anastomosis seguras y reproducibles, especialmente en tejidos inflamados o friables. A diferencia de las grapadoras manuales, las motorizadas ejercen una compresión progresiva y constante, sin depender de la fuerza del cirujano. Esto evita compresiones excesivas o desiguales que pueden comprometer la perfusión del borde intestinal. En una anastomosis lateral, donde se busca una unión amplia y un buen flujo luminal, esta uniformidad es clave para lograr una coaptación pareja y hermética. Además, el disparo automatizado elimina la variabilidad entre operadores, haciendo que cada disparo sea igual al anterior, una ventaja real cuando se trabaja en espacios profundos o con tejidos inflamados. La compresión controlada también protege la microcirculación intestinal, favoreciendo una cicatrización más estable y reduciendo el riesgo de fuga. Todo esto se traduce en una cirugía más predecible, con menos complicaciones postoperatorias y menor estancia hospitalaria. Otro aspecto importante es la ergonomía. El sistema motorizado reduce la fatiga del cirujano y permite la manipulación más precisa, incluso en ángulos difíciles. Por esto, en escenarios como diverticulitis complicada, enfermedad inflamatoria intestinal o pacientes obesos, su uso ofrece un beneficio clínico tangible. En resumen, el uso de grapadoras lineales motorizadas permite realizar anastomosis seguras, amplias y con excelente perfusión, incluso en tejidos inflamados. La compresión constante, disparo automatizado y homogeneidad en las grapas disminuye ampliamente el riesgo de una fuga anastomotica, uno de los eventos más temidos en la cirugía colorectal. Más allá de la comodidad, esta tecnología representa una herramienta de precisión y estandarización que mejora la seguridad del paciente y la consistencia de los resultados quirúrgicos. Siguiente.
Para concluir, hay que recalcar que la anastomosis colorectal representa una técnica quirúrgica fundamental para lo que viene siendo la restauración de la continuidad intestinal tras las resecciones colónicas o ya sea colónicas o rectales. Sin embargo, su éxito continúa condicionado por lo que viene siendo la integridad de la sutura y el riesgo persistente de la fuga anastomótica. Los avances tecnológicos que tenemos hoy en día en dispositivos de grapado han permitido optimizar lo que vienen siendo los factores mecánicos y fisiológicos implicados en la cicatrización anastomótica. En particular, tenemos que hablar de o hablamos de las grapadoras circulares motorizadas, las cuales han mostrado ventajas significativas frente a las manuales al proporcionar lo que viene siendo compresión tisular uniforme, un disparo consistente y menor variabilidad operatoria, los cuales son tres elementos que contribuyen de manera significativa a lo que es una reducción de las tasas de fuga, sangrado y complicaciones asociadas. La evidencia clínica reciente, incluido lo que vienen siendo los estudios pues, multicéntricos y metaanálisis que hemos visto a lo largo de la presentación, respaldan que las grapadoras motorizadas no solo mejoran la seguridad anastomótica, sino que también incrementan la eficiencia quirúrgica, disminuyen la fatiga del cirujano y favorecen la recuperación postoperatoria temprana del paciente. Estos beneficios pues se alinean con los principios del programa ERA, orientados a reducir lo que viene siendo la morbilidad y optimizar los resultados funcionales. Cabe destacar que también debemos considerar el costo, ya que aunque las grapadoras motorizadas son más costosas, individualmente hablando, pueden reducir los costos hospitalarios totales al disminuir lo que viene siendo la incidencia de complicaciones y por ende también la estancia intrahospitalaria. En conjunto, la integración de la tecnología motorizada en la cirugía colorectal representa un avance relevante hacia una práctica pues, más segura, precisa y reproducible, consolidándose como un pilar dentro de lo que es la evolución moderna de la cirugía digestiva. Adicional, aquí dejamos un QR en donde podremos encontrar varios artículos que hablan del mismo y todos muy recientes. Siguiente. Siguiente. Y las referencias y muchas gracias por su atención. Muy bien, abrimos a la discusión, el grupo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no haya quedado muy claro? ¿Alguien que quiera aportar algo? Estamos abiertos. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Yo como 80, pero bueno. Ok. Bueno, realmente felicitamos al grupo. Han hecho una muy buena exposición de de un tema en el cual primero es de vanguardia, es algo nuevo, eh, que realmente puede o no puede revolucionar, eh, sobre todo en la parte de las anastomosis colónicas, sobre todo las bajas o ultra bajas, que para nosotros eran todo un reto, sobre todo cuando la teníamos que hacer a mano. Yo soy de los cirujanos que, gracias a Dios, las, las, las tuve que aprender a hacer a mano, así la aprendí, eh, y la hacía muy bien, y me iba muy bien. Posteriormente llegaron
llegaron las engrapadoras mecánicas propiamente dichas, en las cuales ya se podían hacer ciertos, como dijeron muy bien aquí sus compañeros, tratando de hacer un resumen de lo bueno que tuvieron, sobre todo haciendo pacientes en los cuales tenían lesiones de colon muy abajo que por la pelvis o por el espacio muy reducido, eran difíciles, pero lo hacíamos de manera manual. Teníamos más complicaciones en el hombre, porque ustedes como recordarán, el hombre tiene una pelvis más pequeña que la mujer. La mujer tiene una pelvis más grande, aunque tenemos el útero allí, pero de alguna manera, hasta teniendo el útero, no teníamos ninguna cosa. Entonces, cuando eran tumores muy bajos o divertículos muy bajos o problemáticos, sí teníamos algún tipo de problema, cosas que pudimos, porque no podíamos tirar nudo, hacer sutura tan buena, entonces no podíamos hacer anastomosis tan bajas. Tanto así que teníamos anastomosis bajas o anastomosis convencionales que podíamos hacerla de manera manual. Posteriormente, con el advenimiento de las autosuturas mecánicas, como dijeron aquí, teníamos las circulares, que las circulares ya nos permitían hacer hasta ultra bajas o bajas. Entonces hacíamos una resección casi muy segura y demás. También si era más arriba, podíamos utilizar unas lineales, que eran clásicamente las GIA. GIA significa gastrointestinal anastomosis. Eso es lo que significa GIA. ¿Ok? Los TA, que son las otras lineales, que es así, esas armas que cortan y grapean. Sin embargo, que son thoracotomy abdominal, eso es lo que significa TA. Entonces, teníamos diferentes cosas y teníamos la TA, que es solamente hacia una línea de sutura y tú cortabas. Las GIA, que podíamos hacer anastomosis y con ellas podíamos cortar y anastomosar. Teníamos las end-to-end, que eran las circulares, que también que la utilizábamos muchas veces como dijo el grupo, en la parte de colon, pero también la podíamos utilizar sobre todo cuando hacíamos gastrectomías totales, entonces que teníamos que llevar el yeyuno a hacer una anastomosis a nivel esofágico. Nosotros podíamos utilizar también las circulares para utilizar eso. Y hemos utilizado otras técnicas con circulares en otras anastomosis gastrointestinales. Las grapadoras mecánicas también se podían utilizar en el tejido pulmonar y en el tejido vascular. Entonces, pasábamos de suturas, así como las suturas, también habían engrapadoras de tipo vascular, que tenían un mayor agarre. Estamos hablando de mecánica todavía, no he entrado en la motorizada, ¿no? También pasamos de 2 líneas de grapas a 3 líneas de grapas, sobre todo en las vasculares. Cuando teníamos que hacer, resecar o tener que cerrar vasos sanguíneos, entonces siempre utilizábamos algún tipo de endograpadora con 3 líneas de grapas. Posteriormente, eran esas grapadoras como la end-to-end, las circulares, las lineales, tanto GIA como la TA, se utilizaban para cirugía abierta. Posteriormente se utilizaron las endograpadoras en cirugías laparoscópicas. Esas cirugías, las endograpadoras son buenas porque la introducíamos a través de los portales laparoscópicos y podemos hacer cualquier tipo de cirugía laparoscópica con estas endograpadoras.
Al principio estas grapadoras no basculaban, es decir, solamente entraban rectas y, y nosotros podíamos hacer el disparo recto, pero con el advenimiento encontramos que los cabezales eran, podían articularse, esa es la palabra más que bascular, se articulaban, entonces nosotros podíamos mover de una o B rotación dependiendo de cómo estaba el órgano, ya sea a cualquier órgano gastrointestinal, nosotros utilizamos estos tipos y utilizamos los endogías o las endograpadoras para cirugía laparoscópica. También laparoscópicamente podríamos utilizar una combinación de endograpadoras con las circulares. La podemos utilizar también para colectomía laparoscópica. Hacíamos la resección completa laparoscópica por dentro y después posteriormente el cirujano iba abajo y introduce la engrapadora circular y la introduce a nivel del recto. Y entonces podemos hacer las anastomosis a nivel laparoscópico. Por supuesto, cuando hablemos de laparoscópico, todo eso se puede hacer lo mismo robótico. La única diferencia es que el brazo robótico es el que hace las veces del brazo humano. Entonces, pero la laparoscopía básicamente es un saltito más a la parte a la parte robótica, sobre todo para la parte de suturas y demás. No hay gran diferencia entre el brazo robótico para el accionar de la laparoscopía, para las engrapadoras mecánicas. Y ahora, bueno, pues el grupo trajo la parte de las engrapadoras motorizadas. Jóvenes, yo les quiero la primera pregunta antes de continuar. ¿Alguien tiene algún costo? O sea, porque no me voy a decir, bueno, sí, que son más complicaciones. Bueno, no, realmente las complicaciones no son tantas. Entre las manuales, como yo la hacía, entre la manual y la engrapadora, yo tengo las mismas complicaciones, gracias a Dios, muy pocas. No puedo decir que es cero, porque el cirujano que tiene cero complicaciones, pero realmente cuando yo pasé de la parte manual a la parte engrapadora, yo no tengo tanta diferencia. ¿Por qué? Porque lo más importante es conocer bien, y lo dijeron ustedes muy bien, la parte circulatoria, la parte anatómica, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Todo lo demás es una ayuda para el cirujano. Entonces, alguien encontró, sacando por fuera sacando por fuera complicaciones, porque si vas a tener una complicación, por supuesto que son más, que son diferentes, porque la complicación de por sí, sea manual, sea por grapadora mecánica y por motora, ahora me dicen que es más económica, no sé. Yo sí quiero saber si encontraron eso. Creo que no lo encontraron porque no dijeron los costos, básicamente en relación de que una engrapadora mecánica versus la motora en costo, 1 a 1, no complica. Saquemos afuera las complicaciones, saquemos afuera Sí, doctor. porque el cirujano se cansa. Dígame. Sí, bueno, aproximadamente el costo de una engrapadora manual es de $300 y el de una engrapadora power, Motora. motorizada, puede ser hasta de $6,000 a $7,000. Pero yo tuve la oportunidad de hablar con un vendedor médico, visitador médico de las engrapadoras, y lo que él dice es, uno tiene que comprar al final el equipo y la engrapadora no es desechable. O sea, uno desecha las puntas y los reloads, pero el mismo dispositivo, una vez la institución lo compra, solamente se tiene que cambiar el protector, que es la parte estéril que lo cubre. Sí, pero estamos Entonces, hablando de $6,000. O sea, sí, eso es sí, podría ser demasiado una caro. inversión alta, pero No, al eso final se no llama tiene sentido. acomodado. Eso se llama acomodato. Cuando ellos dan el aparato, créemelo, o sea, cuando dan el aparato, eh, cuando dan el mango, porque la diferencia es el mango, para hablar bien. La diferencia es el mango, eh, estamos hablando de $6,000. Sí, ahora tenemos que verla
como tú dijiste, son puros, la mayoría eran asiáticos, ellos tienen bastante plata, pero realmente para nosotros no es, y te lo digo ¿por qué? Porque yo tuve la experiencia que una casa muy prestigiosa americana me invitó a mí, junto con otros cirujanos de América Latina, porque ellos querían abaratar los costos, sobre todo utilizando engrapadoras reusables, ¿ok? Porque las desechables se van y se acabaron. Entonces en América Latina nosotros podíamos utilizar reusables. Y yo tuve que ir a Miami, ¿ya? Con unos 3 o 4 ciudadanos más de América Latina, a reunirnos con los técnicos de ellos, yo cirujano, a ver la parte de cómo era la ergonomía, de qué manera podíamos avanzar sobre eso, o sea que tenemos bastante experiencia en esa parte. Entonces, realmente, sí, lo que vemos, ya te digo, la motorizada, sí, en 40 años creo que vamos a quedar en la motorizada, pero la parte eso de que, bueno, que es más rápido, bueno, sí, que uno se cansa menos, no. ¿Por qué? Porque también las mecánicas tienen toda la parafernalia, las buenas, porque ya te digo, hace 2 días tuve una mala experiencia en el hospital X, que las grapas que me dieron se me abrían solitas y yo veía, oye, pero yo me doy cuenta, o sea, me estoy dando cuenta y no quiero eso. Pero realmente que las buenas grapas mecánicas también tienen sus factores de seguridad. Ellas no se cierran, o sea, eso es que tengo que, sí, algunas veces tengo que darle más fuerte, eso es lo único, sí. Hay algunas que son más fuertes y me canso más, pero hasta que yo no haga el cierre completo, la grapa no me dispara porque tiene la pistola no me dispara porque tiene su mecanismo de seguridad. Que ahora, mira tú, que ahora yo le digo de que, bueno, la motorizada te disparó, y eso ahora estamos hablando de algo ético, que la motorizada, tú le vas a decir al juez cuando diga, no, es que lo que pasa es que te vas usando una motorizada, y usted sabe que la motorizada tiene más cosas, wow, va a estar difícil de que yo le eche la culpa a la motorizada ahora. Entonces, ¿qué es más? Entonces, también hay que ver los aspectos legislativos y demás, y éticos, porque las otras, te lo digo también, tiene la misma cosa. Ellas no se te disparan si tú sabes cómo hacerla, ellas no se te disparan si no está bien cargada, si no está bien colocada, también tiene su cuestión de seguridad. Y lo digo acá, no es para decir que una es mejor que la otra, no, sino que también hay que, lo vi como quedó así, como que, bueno, la motorizada sí tiene todos los mecanismos de seguridad. No, 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 no. También esta engrapadora de ciertas casas que sí puedo meter la mano por ella, sí tienen su mecanismo también para disparos y demás. Ah, bueno, sí, que me canso menos, que me voy a cansar más. Bueno, sí, porque yo tengo que hacer la parte mecánica que la motorizada que cierra y hace todo. Pero también eh, ya te digo, o sea, también tiene su mecanismo de seguridad de que no se, la endograpadora, la grapadora mecánica no se cierra si tú no haces bien todos los pasos y tienes cuestiones de seguridad. Entonces, yo creo que sí hay que tenerla y como le decía, esto es algo importante. Yo aquí no me estoy dando para que se quede en el ambiente. Ahora mismo, realmente sí, tenemos un nuevo armamentario más. Como yo digo, ¿hasta cuándo vamos a llegar a ver? Yo creo que todo lo que sea mejor para el paciente, no para el cirujano, es mejor. Siempre lo he visto así. Y realmente sí, tenemos que tener más estudios multicéntricos. No creo que haya muchos estudios multicéntricos. Lo tienen allí, lo dieron. Sería bueno, lo voy a buscar, voy a traer el QRS para revisar, porque los casos deben ser pocos, de verdad. O sea, para comparar entre un otro y otro lugar, wow, eso hay que tomarlo con pinza. Pero sí, me ha gustado porque yo creo que es la primera, y te lo puedo decir sin temor a equivocarme, creo que son las primeras personas, a pesar que ya por lo menos yo lo he visto afuera en mi congreso, es la primera persona que en Panamá ha hablado de eso. Ningún cirujano ha hablado de eso. Nadie. Ni ninguna casa farmacéutica, digo, perdón, ni ninguna casa lo ha dicho y está bien que lo tienen y lo van a traer y yo sé que va a venir. Entonces, pero sí, por eso que es importante y novedoso que ustedes hayan traído este tema, porque ya te digo, nadie aquí en Panamá lo debe haber hablado. Así que los felicito.
No sé si tienen algún comentario de lo que yo acabo de decir. Yo no tengo yo te digo, yo nunca no tengo la verdad absoluta, pero tengo, eso sí, tengo la experiencia. Entonces, nada más que, como tú dices, o sea, sí, tenemos son 6.000, $8.000, y te dijo el vendedor cuánto es el uso, 10, 20, porque Bueno, el, ellas ajá, tienen eso, tienen baterías que son recargables, entonces siempre fuera del quirófano las tienen cargando y una batería dura aproximadamente 9 horas. Entonces, si una da cirugía más o no la menos para logra. 2 cirugías, 3 cirugías. Ok, Y si se ve desde antes que ya se va a acabar, se hace el cambio de batería. claro. Pero, pero el mismo dispositivo en sí tiene muchísimos usos. Creo que dijo 300 400 usos el dispositivo. Bueno, bueno, bueno. Así que, ya te digo, o sea, siempre es lo importante que yo le digo a ustedes también son enseñanzas, ¿ya? Y a los que van a ser cirujanos. Eh, ya le digo, o sea, hay que saberla hacer. Primero con las manitos, posteriormente con eso. Todos esos juguetes son después, ¿ya? Si tú te enredas con esos muñequitos, con esos aparatitos, al final tu mano es la que va a resolver todo. La cirugía es así, no es tan mecánica. No significa que por la paroscopía va a ser mejor que por robótica y ahora, o sea, tienes que aprender anatomía, tienes que saber lo que vas a hacer, el verde indicianina también es la misma cosa, o sea, también lo tenemos ahí en el tintero. Yo no, yo primero hago toda mi cuestión y si voy a utilizar verde indicianina, lo utilizo, pero es para sentirme yo rey, que la irrigación que la tengo, que la hice yo, me siento bien con eso. Y también se usa para paratiroides, se usa también para tiroides, se usa también en colecistectomía laparoscópica, y créeme bueno, lo mejor es una buena técnica quirúrgica y tratar de no depender tanto con estas cositas, ¿no? Porque realmente al final dije, ay, fue por la grapa la que se me dañó el trabajo y como que no es justo, ¿no? Así que lo más importante es conocer, y como le digo, siempre, y más a los quirúrgicos, lo que le va a gustar. El robot no lo hace solo, siempre está un cirujano. La laparoscopía también, tiene que tener muy buena técnicas quirúrgicas, y sobre todo el ojo, la mano, y cambias porque una cirugía abierta es diferente a la laparoscopía. Lo mismo ocurre con la utilización de la endograpadora. No pienses que con la endograpadora, y ya eso es para todo, ¿no? Tanto las mecánicas como la motorizada, o no sé qué va a venir después. Entonces, porque también hay otras que también no sé, no las mencionaron. Hay algunas que vienen ya hasta, o sea, tiras el, tiras la, tiras las grapas, y vienen otras como con un sellito que también te hace más sello. Entonces, mira que esos ya desaparecieron en el mercado. Ya yo no las veo mucho. Y servían porque tenían la parte de la grapa, y entonces también tenían una silicona o algo que lo que también cerraba más o producía mejor cicatrización, y esa ya yo no las veo. Pero ya digo, gracias a Dios la medicina no es, evoluciona, y evoluciona para bien. Así que para que vayan a estudiar un rato, creo que sí, va a venir la tecnología, pero siempre hay que tener, eh, uno, seguridad y eficacia, y dos, costo-beneficio. El costo-beneficio es importante. Así que muy bien. Oye, que esté muy bien, y buenas noches a todos. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar, lo dejo para allá para el cierre. Yo tengo un comentario, doctor. Dígalo. A la Madrid. Gracias. Bueno, muchachos, aquí también culé me vas a poner bravo conmigo. A la Madrid. Entonces, bueno, muchachos, chicos, extrañándolos, tengo tiempo que no los veo, por lo menos los veo así que saben que, bueno, tienen aquí siempre algún contacto conmigo. Si quieren alguna cosa, acuérdense, ya mi grupo, tenemos que ver lo que vamos a terminar con la parte nos falta el póster y la parte clínica. Tuvo bueno
¿cómo se llama? El caso clínico, así que no sé si es el que van a utilizar y ya nos ponemos de acuerdo. Entonces, que tengan muy buenas noches y a la Madrid. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Doctor, doctor. gracias. Gracias, doctor.